Buenos días, Buenos niños. días, profe. ¿Cómo está Valeria? Andreina, Buenos días, profe. Dylan, Bien, ¿y Tiago. usted? Muy bien, ¿cómo están? Bien, vamos a esperar que se vayan uniendo para que podamos iniciar. ¿Bien? Bien, ya estamos casi todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Tiago. ¿Es buenos días, Tiago? ¿Qué pasó? Buenos días, profe. Me equivoqué, profe. Buenos días. ¿Cómo estás, Silvana? Buenos días. Buenos días, bien. Qué bueno. Profe, hoy día sí vamos a leer la obra. Sí, vamos a leer, pero primero vamos a ver el contenido y ya finalizando la clase vamos a leer la obra. Les voy a dejar Uy, Profe, ¿qué obra? una obra que estamos leyendo con los niños, ya les voy a estar compartiendo cuál. Ya. Ok, Estamos iniciando, así que se gracias. va a poder incorporar a la lectura. ¿Estamos? Ya, ya, profe, ya. Bien. Vamos a empezar entonces, ¿sí? Bien, esperen un momento. profe, Sí, dígame, Tiago. yo el cuadernillo de la obra lo estaba haciendo a la página 3 y no lo entendí. Sí, Eh, vamos a ver por No qué. lo entendí. No sabía cuál era el nombre de uno y cuál era el nombre de otro, me olvidé. Pues Y tiene que yo ya volver lo a leí. leerlo, ¿no? Tiene que volver a leerlo. No, me da flojera volver a leerlo, profe. Tiago, esa misma flojera le voy a poner en su cartilla de calificaciones. No, profe, ahí no. Eso es lo que voy a poner ahí. Así que a echarle más ganas, ¿no? Bien, que vayan ingresando los niños para que podamos comenzar. Andreina, buenos días. Emily. No sé, Buenos días, profe. ¿cómo está Andreina? Bien. Qué bueno. Ese gatito. Bien, vamos a ir a buscar. Ahora sí. Tomás. ¿Quién recibió muchos Buen regalos día, el día profe. de ayer? Buenos días. ¿Quién recibió muchos regalos el día de ayer? A ver, cuéntenme. Profe, ¿Sí? ayer nadie se acordó de mí, profe. ¿Sí? ¿Por qué? Yo lo hice, Tiago. Solo mis padres. A mí me tocó Rosario. ¿Sí? ¿Y Sebastián recibió la tarjeta de Tiago? No, todavía, profe. Profe, una pregunta, ¿se la tengo que enviar en persona siempre? No. O por WhatsApp simplemente? ¿Cómo le hizo llegar a usted la tarjeta, Sebastián? Es también. Con mucho cariño, así como yo lo hice, ¿no? Les envié cada Ah, ya, uno su profe. tarjetita. Bien, niños, entonces vamos a continuar en esta mañana, ¿no? Con el área de lenguaje y qué es lo que veremos en esta mañana en el lenguaje. Vamos a ver la acentuación de palabras compuestas. ¿Quién vio el video que se les envió temprano en la mañana para recordar las palabras compuestas?
¿Vieron el video? ¿Sí? ¿Recordaron cuáles son las palabras compuestas? A ver, ¿quién me puede mencionar un ejemplo de palabras compuestas? ¿Quién puede mencionarme un ejemplo de palabras compuestas? A ver, ¿quién me puede mencionar palabras compuestas? Aquí les voy a poner un pequeño ejemplo para que ustedes recuerden, ¿no? Estas son las palabras compuestas. Las palabras compuestas son las que se hallan conformadas por dos palabras diferentes, pero que dan como resultado de un solo significado. Muy bien, Sebastián. Al parecer, Sebastián ha estado copiando el contenido, ¿no? Muy bien, Sebastián. Bien, aquí, por ejemplo, tienen un... ¿no? Profe, ¿Alguna... yo ya tengo un ejemplo. Ya, dígame. Paraguas. Paraguas. Cubrecama. ¿Qué palabras formamos esas palabras? ¿Cuáles son las palabras? Paraguas, por ejemplo. Paraguas, cubrecamas, profe. Muy bien. Bueno, Tiago nos está dando dos ejemplos. Por ejemplo, paraguas, para más, ¿no? Agua, ¿no? Entonces, paraguas. Bien. Profe, otro. Corta uñas. Corta uñas, muy bien. Corta más uñas, ¿no? Es la unión de dos palabras y llegan a formar una sola, ¿no es cierto? Y llega a tener otro significado, ¿no? Entonces, esas son las palabras compuestas. Motosierra, muy bien, motosierra. Esas son palabras compuestas, ¿no es cierto? Bien, ustedes aquí también observan un ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos 100 más pie, ¿no? 100 pies, ¿no? Es la unión de dos palabras, ¿no? Abajo tenemos sacacorchos, ¿no? Tenemos ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, con la palabra sacar, ¿no? Quitar algo, ¿no es cierto? Sacar algo. Vamos a esperar que ingrese Tomás. Bien, más corcho. Entonces, sacacorcho, ¿no? También tenemos abajo, salta, de saltar, del verbo saltar. Del verbo saltar, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos, ¿no? Más monte, saltamonte. Esas son Este me faltó, profe, y estaba facilito, mire, saltamonte. Sí, ¿no es cierto? ¿Vieron? Entonces, esas son las palabras compuestas, ¿no? Una vez que nosotros ya recordamos eso, entonces ahora vamos a poder ver las palabras compuestas, ¿no? Pero que se acentúan. Existe una regla para acentuar palabras compuestas. Aquí tenemos otros ejemplos. A ver si leemos todos. Leemos esta de acá. ¿Qué dice acá? Abre latas. Abre latas. Abre latas. Abre cartas. Aeropuerto. Abre cartas. Astronauta. Astronauta. Automóvil. Pelirrojo. Pelirrojo y telaraña. Telaraña. Eso. Telaraña. ¿No? Tenemos ahí, ¿no es cierto?, varias palabras compuestas, ¿no, niños? Entonces, hay varios ejemplos de palabras compuestas. Noten ustedes que está ahí, ¿no? Hay la unión de dos palabras, ¿no es cierto? Y llegan a formar una sola, ¿no? Distinta, ¿no? Tiene un distinto significado también. Si separamos, por ejemplo, aquí abre del verbo abrir, abre, ¿no? Latas, ¿no es cierto? Juntamos esas dos, abre latas, llega a formar, ¿no es cierto?, una nueva palabra con un nuevo significado también. Entonces, esas son las palabras compuestas. Ahora, vamos a ver cuáles son aquellas palabras que se acentúan, es decir, que llevan tilde. Existe una regla ortográfica para eso. Ya nosotros conocemos cuáles son las palabras compuestas, pero ahora hay que recordar cuándo se acentúan. ¿Sí? Bien, entonces eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Bien, aquí les voy a ir mostrando. Comenzamos entonces, así que para eso, por favor, les voy a pedir que apaguen su micrófono todos. Por favor, apaguen su micrófono para que me puedan escuchar. Bien, entonces empezamos. Palabras compuestas. Las palabras compuestas son las que se hallan conformadas por dos palabras. Apaguen sus micrófonos, por favor. Gracias. Bien, entonces, las palabras compuestas
son las que se hallan conformadas por dos palabras diferentes. Como vimos en el ejemplo anterior, ¿no es cierto? Están conformadas por dos palabras diferentes, pero que dan como resultado un solo significado. Es decir, esas dos palabras diferentes las llegamos a juntar, ¿no es cierto? Y llegan a formar una palabra nueva, ¿no? Con un significado diferente. Por ejemplo, aquí abajo pueden observar ustedes, paraguas, ¿no? Es una palabra compuesta, es el ejemplo que nos dio Tiago, ¿no? Al principio, paraguas. Vamos a ver entonces cómo se forma. Para, ¿no? Verbo del verbo parar, más aguas, que viene a tener el significado de lluvia, granizo o nieve. Ahora, juntamos estas dos palabras, para más paraguas, es decir, más aguas, y llegamos a formar paraguas, ¿no? Cada una tiene un distinto significado, pero cuando las juntamos, llegan a formar una nueva palabra y también un significado diferente. Entonces, esas son las palabras compuestas, ¿no? Se forman de palabras diferentes, es decir, es la unión de palabras diferentes, ¿no? Y cuando las llegamos a juntar, llegan a formarse una nueva palabra con un nuevo significado. Esas son las palabras compuestas. Bien, continuamos. Ahora, tipos de palabras compuestas. Existen dos tipos, mis niños, dos tipos de palabras compuestas. Están las palabras compuestas que están unidas en una sola palabra. Y también están las palabras compuestas vinculadas con un guión, esa rayita que nosotros le ponemos, ¿no es cierto? Este guión de acá, ¿no? Entonces existen dos tipos. Primero, las que están unidas en una sola palabra. Luego, las que están vinculadas con un guión. Esos son los dos tipos de palabras compuestos que existen. Bien, veamos un ejemplo del primer tipo. Las que están unidas en una sola palabra. Por ejemplo, cantautor, abrelatas y pararrayos. No hay ningún guión en esta palabra que los separe, ¿no es cierto? ¿No? Entonces están unidas en una sola palabra. No tiene un guión que los separe. Bien, ahora vayámonos al siguiente. Palabras compuestas vinculadas con un guión, ¿no? Aquí ya va a tener, ¿no? Esta palabra compuesta, que es una sola. Aquí pueden observar ustedes aquí. Lógico-matemático. Aquí en medio tiene un guión, ¿no? Están vinculadas, es decir, unidas por un guión, y es por eso que llegan a formar una sola palabra. Lógico-matemático. Otro ejemplo, indígena originario, ¿no? Es otra palabra, tiene un guión, ¿no? Que los vincula, es decir, que los une, ¿no? Entonces ya llegamos a formar indígena originario y lógico matemático. Entonces existen dos tipos. Primero las que están unidas en una sola palabra, ¿no? Y las que están vinculadas con un guión. Esos son los dos tipos de palabras que tenemos nosotros, ¿no? De palabras compuestas. Bien, continuamos entonces. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver aquí ejemplos, ¿no? Balón más cesto igual baloncesto. Asimismo, ¿no? Llega a ser una palabra compuesta también. Décimo más séptimo, décimo séptimo, ¿no? 100 más pies igual a 100 pies. Entonces todo esto llega a ser palabras compuestas, ¿no? Que están unidas esas palabras. Son dos palabras, ¿no es cierto?, diferentes que llegan a unirse y llegan a formar una palabra nueva con un significado distinto. Esas son las palabras compuestas. Bien, ya vimos que hay dos tipos. Las que están unidas en una sola palabra y las que están separadas por un guión. Ahora lo que vamos a aprender en esta mañana. Acentuación de palabras compuestas. Ya recordamos nosotros las palabras compuestas, ya las podemos reconocer cuando nosotros tenemos un texto ahí para leer. Ahora vamos a ver cuándo se acentúan estas palabras. Bien, primero, palabras compuestas que están unidas. Vamos a recordar esto. Las palabras compuestas que están unidas
Por ejemplo, para acentuar estas palabras se aplican las reglas correspondientes a la segunda palabra. Dylan, por favor, si podría apagar su micrófono. Dylan, apague su micrófono, por favor, Dylan, gracias. Bien. Entonces, podemos acentuar estas palabras, ¿no es cierto?, aplicando las reglas de acentuación. Bien. La primera palabra, en este caso, no lleva acento, aunque le hubiese correspondido siendo una palabra simple. Es la primera regla, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, encontramos dos palabras, es decir, en una sola palabra, recordemos que habían dos tipos. La primera era que estaban unidas en una sola palabra. Muchas veces hay palabras, ¿no?, que nosotros podemos llegar a unir, ¿no?, y llegan a formar una palabra, pero cada una de estas palabras tiene una tilde, ¿no? Pero cuando yo las voy a unir, ¿no?, la regla ortográfica en lenguaje me dice que en esta palabra compuesta, la primera palabra que está unida a la segunda palabra no se acentúa, aunque la regla ortográfica me diga, ¿no?, que es una palabra simple que está acentuada. Pero cuando es una palabra compuesta, no se acentúa, ¿sí? Entonces, no lleva acento, es decir, no lleva tilde la primera palabra. Como observamos aquí en el ejemplo, ambas palabras, ¿no?, llevan tilde. Décimo, séptimo, ¿no?, lleva tilde, ¿no? Aquí en la E, aquí también lleva tilde. Pero la primera regla me dice que cuando llego a formar una palabra compuesta con estas dos palabras que ambas tienen tilde, pues la primera, cuando yo llego a formar la palabra compuesta, pierde esa tilde. Ya no la tengo que anotar, pero la segunda palabra sí lleva tilde, es decir, conserva la tilde que tenía, ¿no? Entonces, esa es la primera regla en cuanto a la acentuación, es decir, si va a llevar tilde o no la palabra compuesta cuando está siendo formada por dos palabras, ¿no?, diferentes que ambas llevan tilde. Entonces, en mi palabra compuesta, la primera palabra ya no llevará tilde, es decir, que ya no voy a colocar su tilde aunque hubiese tenido tilde, pero sí la segunda palabra mantiene, es decir, conserva la tilde, ¿no? Entonces vemos aquí entonces el segundo ejemplo, tira lleva tilde, líneas lleva tilde. Entonces tira más líneas llega a formar tira líneas. Y notan ustedes aquí, por ejemplo, la primera palabra tira ya no lleva tilde, ¿no? Ya no lleva tilde, pero la segunda palabra conserva la tilde que tenía, ¿no? Entonces, esa es la primera regla que nosotros debemos recordar en cuanto a la acentuación de palabras compuestas. Que cuando yo voy a llegar a formar una palabra compuesta con dos palabras diferentes y ambas llevan tilde, pues en mi palabra compuesta, la primera palabra ya no llevará tilde, pero la segunda palabra conserva la tilde, ¿no? Entonces, esa es la primera regla que tengo que recordar. Bien, continuamos. Segunda regla. Cuando estas palabras están unidas por un guión, ¿qué pasa cuando estas palabras están unidas por un guión? Es decir, las palabras compuestas con guión, cada una de ellas funciona como una palabra independiente. Es decir, cada una va a tener un significado diferente, cada una, ¿no? Y es independiente también, ¿no? Y a ambas se les aplica las reglas generales de acentuación. Es decir, que si lleva tilde, pues llevará tilde también. Si no lleva tilde, entonces no. Pero llegó a formar, por ejemplo, médico es una palabra independiente, tiene un significado, médico. Pero llegan a formar una palabra compuesta cuando yo leo médico odontológico, ¿no? Entonces, todo esto es una palabra compuesta y ambas, por ejemplo, esta palabra médico lleva tilde, pues conserva su tilde. Está unida por un guión. Odontológico también lleva tilde, ¿no?
Entonces, ambas conservan la tilde, ¿no? Abajo, cirujano, anestesista. Recuerden que también nosotros nos podemos encontrar con palabras que se acentúan, mas no llevan tilde, ¿no es cierto? Pero tienen un tono de voz, ¿no es cierto?, más elevado, ¿no? Recuerden que también tenemos esa acentuación, ¿no? Entonces aquí también tenemos cirujano, anestesista. Bien, entonces, estas son las dos reglas que nosotros debemos recordar. Es decir, que en la segunda regla, ambos elementos conservan sus respectivas tildes. No como en el caso anterior. Cuando llego a formar una sola palabra, si esas dos palabras diferentes llevan tilde, cuando llego a formar una palabra compuesta, la primera palabra no lleva tilde, aunque lo hubiese tenido, ¿no? La segunda palabra conserva la tilde que tenía. Esa es nuestra primera regla para las palabras compuestas, es decir, en cuanto a la acentuación, es decir, si va a llevar tilde o no. ¿Bien? La segunda regla es cuando están unidas por un guión estas palabras compuestas. Ambas conservan su tilde, ¿sí? Si lleva tilde la primera palabra, recuerden que funcionan, ¿no es cierto?, de manera independiente, ¿no? Que cada una tiene un significado diferente, ¿no? Entonces, pero llegan a formar una sola palabra. Por eso les llamamos palabras compuestas, porque están formadas por palabras diferentes, pero que al unirlas llegan a formar una nueva y un significado diferente. Entonces, esas son las palabras compuestas. Muy bien, mis niños, entonces, eso es lo que aprendimos en esta mañana, estas dos reglas. Bien, ahora, para ver si se comprendió la explicación y podemos reconocer nosotros las palabras, vamos a trabajar la actividad en su texto de lenguaje en la página 57. Todos, por favor, en la página 57 de su texto. Para los que no tienen, se los voy a enviar en este momento, por favor, al grupo para que lo puedan revisar y vamos resolviendo las actividades. Enseguida se los envío. Página 57, profe. Sí, página 57. Bien, ya les envié la primera actividad, mis niñas. Ustedes, los que no tienen, por favor, el texto, lo van a copiar para poder resolver la actividad. Bien. Ahí les voy a enviar también lo otro. Los demás, por favor, vayamos resolviendo la actividad que tenemos ahí. Profe, ¿esto la tenemos que copiar en el práctico? Sí, en el práctico, por favor. Aquí les estoy enviando ya todo. Ya. Bien, copiamos en el práctico y vamos resolviendo, ¿sí? Bien, voy a ir preguntando para que vayamos trabajando juntos. Bien, entonces comenzamos. Vamos a Profe, la escucho cortado. ¿Me escucha entrecortado? A ver, ¿quién más me escucha entrecortado? Profe, 57. Sí, Sí, 50. a veces escucho bien y a veces no. Sí. Ya, ahora ¿cómo me oye? ¿Me oye bien? Matías, por favor. La escucho esta vez un poquito. Ahora sí. Está bien. Profe, ¿qué página era? Profesor. Bien, recuerden que cuando se termine el tiempo, ustedes tienen que volver a ingresar, ¿no es cierto? Por el mismo enlace. Me está avisando aquí que ya se está terminando el tiempo. Bien. Profe, haremos una actividad por el Día de Santa Cruz. Sí, vamos a hacer una actividad bien bonita. Vamos a celebrar eso. Profe, ¿qué opina del texto?
Bien. En la página 57, por favor, Matías. Página 57. Profe, todos tenemos que copiar en nuestro cuaderno. Sí, ir resolviendo las actividades, Rosario, por favor. Bien. Comenzamos entonces con nuestra primera actividad. Bien. Ahí dice, creamos palabras compuestas a partir de las siguientes palabras, ¿no? Y colocamos la tilde cuando corresponda. Es decir, que vamos a formar palabras, ¿ya? Ustedes ahí, por ejemplo, las que no tienen el texto, no tienen que copiar las palabras, simplemente ustedes ya anotar las palabras compuestas, ¿no? Pueden usar simplemente Profe, los ejemplos ya que encontré tienen. una. ¿Ya? Creo. ¿Cuál? A ver. Matamosca. Matamoscas. Muy bien, matamoscas. Encontré mediodía, matamoscas, sordomudo. Muy bien. Muy bien, Padre Valeria. Nuestro, primera actividad, Sí, Padre Nuestro, muy bien. Sebastián. mediodía, Corcho. Sí, muy bien, sacacorchos, muy bien, sí, ahí está sacacorchos, muy bien. No se vale, profe, yo solo encontré uno. sordomudo, Sordomudo. Bien, a ver, sordomudo, sí. bienvenido, También sordomudo. Después, bienvenido, bienvenida será. Bienvenida. Bienvenida. Bien, Sebastián, bravo. Valeria también, Matías, Tiago y el resto. ¿Qué pasó? Profe, no se vale, no me dejaron uno, yo solo, no me dejaron al menos uno más, yo solo hice un hito. Bien, comprendieron entonces, ya juntamos las profe, palabras. mediodía, Mediodía, muy bien, sí, mediodía. Ella es Emily, muy bien, Emily. Bien. ¿Quiénes ya encontraron todas las palabras? ¿Ya formaron las palabras? A ver. Matías, encienda su cámara, por favor. Yo, profe. Ok, Valeria. Díganos todas las palabras que encontró. yo profe, yo ya las Ya. encontré todas. Ya, díganos. Mediodía, matamoscas, sordomudo, Padre Nuestro, sacacorchos y bienvenida. Muy bien. Ahora, Sebastián, ¿cuáles son las palabras que encontró? ¿En qué orden? Muy bien, Valeria. Padre Nuestro, mediodía, matamoscas, sordomudo, sacacorchos y bienvenida. Muy bien, Sebastián. Muy bien. Bien, vayamos entonces con Tiago. Tiago, ¿ya encontró las palabras? Matamosca. ¿Ya? Encienda su cámara, que no lo veo, Tiago, por favor. Tiago, Sí, profe. encienda su cámara, que quiero ver que esté trabajando. No quiero pensar que está en su cama. Profe, si yo la Matías. prendo, mi Para amor, mí no sí, se profe, no escucha, quiero más mostrarle. más entrecortado que se escuche. Sí, Igual mi audio. Ahorita ni al escucho parecer es su audio. Porque, a ver, díganme, niños, ¿todos me escuchan bien o es que todos me están escuchando como dice Matías, entrecortado? No, profe, yo la escucho bien. Yo la escucho bien, profe. No, Yo la escucho bien. Yo la escucho Yo la bien. escucho, profe. Un Yo la ratito escucho ahora bien. la escuché entrecortado y entonces después se el de escuchó bien. Matías. Ahorita Matías, de repente no debe escucho estar nada de lo que sucediendo algo con su no puedo micrófono escuchar. o por el retorno, ¿no? Por el retorno sobre todo. De repente sea eso. Bien. Profe, vamos a leer el coso. Sí, cuando finalicemos esta actividad, en la obra. Bien. Vamos con la segunda actividad. Ahí dice, escribimos 4 palabras compuestas, 2 que lleven tilde y 2 que no la tengan. A ver, escribamos 2 palabras. Ahí ustedes tienen que buscar 2 palabras. 2 que llevan tilde, ¿no? Y 2 que no la tengan. Deben ser... Décimo, séptimo, Muy bien. ¿Está bien? Anote eso, ya tiene una palabra. Otra palabra, busquen otra. tiralínea, Tira líneas ya, Sebastián.
Está bien, Sebastián. Muy bien. Busquemos otro. Profe, profesora, Dígame, Tiago. o sea, no le voy a mostrar mi cara, pero sí le voy a mostrar lo que estoy haciendo. Vamos por la actividad 1, ¿no, profe? Sí, Tiago. Sí, Tiago. Ya, espera. Es que Veamos. estoy calvo, profe, y hoy día más me quieren hacer más calvo porque mañana es el cumpleaños de mi mamá. ¿Y por qué quieren hacer eso con usted? Porque hay cuarentena y no salgo a ninguna parte y nadie me puede ver excepto ustedes porque estoy en clases de son. Le cuento que ya todos lo vieron. Ya, muéstrame su trabajo. Ya, ahorita. Que no se vea mi calvez. Veo su techo y su cortina. Esta profe, mira, lo hice la actividad número 1, lo estoy haciendo la 2, ahí está. Eso, muy bien, Tiago. Muy bien. Eso es lo que yo quiero ver, que Ahí estén está. trabajando, ¿no? Que estén trabajando. Muy bien, Tiaguito. Ahora vámonos con la segunda actividad. Ahora dos palabras, Sebastián, que no llevan tilde. Dos palabras compuestas. ¿Qué, profe? Oh, ahí tiene que escribir ahora dos ejemplos de palabras, pero que no tengan tilde, ¿no? Ya hizo las dos que llevan tilde, pero ahora... Sacapuntas, profe. ¿Mm? Sacapuntas estaría. Sacapuntas, bien. Otro ejemplo, tienen que ser dos. Recuerden que son cuatro. Es dos con tilde. Líneas. Eso es para la primera, ¿no es cierto? Ya nos dio el ejemplo Sebastián. Ahora sin tilde, que no lleven tilde. Corta uñas, profe. Corta uñas, muy bien. Emily, sin tilde, bien. Profesora, Dígame. hay uno que lleva tilde que es fácilmente. Fácilmente. Hay uno que lleva tilde que es fácilmente. Ajá, también. Sin tilde limpiamente. Está bien. Bien, Tiago. Profe, todo con mente. Todo con mente. Bien, solamente dos con tilde y dos sin tilde. Profe, hay harto que es con mente. Prácticamente, económicamente. Ajá, Ahora sí ya me acordé de las palabras ya que escuché en los dibujos y películas. los dibujos y películas. Dice. Difícilmente. Ujú. Pero no puede ser todo con mente, pues, ¿no, profe? Claro.